¿Tiene alguna idea? Ok, no le sabe. ¿Alguien de ustedes tiene una idea cuál es la diferencia de un adjetivo y de un adverbio? O principalmente, ¿qué es un adverbio y qué es un adjetivo? Ah, esto, les digo, si no lo saben, no se preocupen. Todos estamos aprendiendo. ¿Pero alguien tiene alguna idea de qué es? ¿No? Bueno, cuando hablamos de adverbios, hablamos podemos hablar de la frecuencia, ujú, y podemos hablar de la forma. Es decir, por ejemplo, un adverbio de frecuencia sería, por ejemplo, siempre, eh, constantemente, nunca, usualmente, etcétera. Pero si se dan cuenta, tenemos ciertas ideas de la terminación de las palabras, como por ejemplo en el término mente. Espérenme un tantito. Sorry, guys. Entonces, les decía, un adverbio nos indica la frecuencia o la forma de algo y generalmente termina con esta eh, partícula de mente. Por ejemplo, usualmente, diariamente, constantemente. Eso es con los adverbios de frecuencia. Ahora, con un adverbio normal, por ejemplo, podemos decir eh, perfectamente, sorprendentemente, profundamente, etcétera, ¿no? Lo que se nos ocurra con la terminación mente. Es decir, un adverbio en español, para que tengamos la idea, el concepto más rápido. ¿Qué pasó? Para que tengamos el concepto más rápido de un adverbio, en este caso, podríamos poner perfecto más mente igual a perfectamente. Esa es la idea del adverbio. Ahora, en inglés funciona de la misma forma, ¿sí? Pero funciona con cierta, eh, con cierta distinción. Por ejemplo, cuando hablamos de los adverbios, vamos a ver qué es un adverbio. Si usamos por ejemplo, perfect, que viene siendo un adjetivo, y tendremos que usar esto, ¿sí? Siempre la terminación el I o el Y. Por ejemplo, puede ser perfect, puede ser amazing, plus el I. Um, por ejemplo, heavy, plus el I. Y ahora te lo voy a explicar cada uno. Ahora, ¿cómo funciona esto? Simplemente, pues en lugar de decir perfect, vamos a decir perfectly. Ajá. Entonces, amazingly. Lo mismo. Heaven. Ah, bueno, perdón, en este caso es heavy. Como en ese caso ya mi verbo termina en, Obviously. ajá, en Y, en Y, tengo que cambiarlo por una I latina para que tenga el sentido, para que pueda poner lo siguiente, heaven, heaven. Ajá. Y entonces, ¿cómo cambia? Por ejemplo, tengo perfect, cambia perfectly. Amazing, amazingly. Heavy, heavily. Y funciona de la siguiente manera. Si perfect es perfecto, en caso de perfectly vendría siendo perfectamente. Ujú. Amazing, amazingly. Asombroso, asombrosamente. Pesado, pesadamente. Heavy and heavily. Esos son los pequeños cambios que vamos a encontrar. Ahora, ¿para qué me sirven estos? Los adverbios, como les digo, me indican eh, cómo funciona un verbo. Es decir, cuando yo uso un adverbio, vamos a tener que usar adverb plus verb. ¿Mm? Por ejemplo, si ustedes vieron, ¿qué película era? No me acuerdo si era Infinity War o
la última de Avengers. La frase que dice Thanos es perfectly balanced. Ok, perfectamente balanceado. Así es como se hace. Y en ese caso, no importa el tiempo del verbo. Ujú. Pero usualmente vienen más con los verbos que están en pasado participio. Por ejemplo, mm, ah, sorry. Ajá, pues sí. Pues vamos a terminar en un rato. No te preocupes, Santiago. Todavía tenemos tiempo. Clearly written. Explain it. Por ejemplo, en este caso, solo estoy escribiendo. Esto me sirve para intensificar el verbo. Ajá. Es decir, esto me sirve para darle un sentido más al verbo. Es decir, em, ¿cómo ponerlo en este caso? Mm, para darle más sentido a lo que decimos. Es decir, para darle más énfasis, perdón. En lugar de sentido es énfasis. Ahora, bueno, en este caso así funciona. Déjenme checar si aquí tengo algún ejemplo. No, aquí no tengo ningún ejemplo. Pero bueno, en este caso así funciona, ¿no? What else could be? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá con esto, con los adverbios. Ahora, con los adjetivos. ¿Hasta que chicos tienen alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a hablar de los adjetivos. Ahora, recordemos que en el caso de los adverbios, el adverbio va antes del verbo, ¿sí? En el caso del adjetivo, va después. Y en los adjetivos tenemos dos funciones. Tenemos los adjetivos que terminan en participio y los adjetivos que terminan en ing. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en este caso, um, I'm sorry, about that. I'm gonna erase that. Ok, la diferencia es la siguiente. Cuando usamos un adjetivo en participio, este adjetivo va a describir al verbo, ¿vale? Cuando usamos un adjetivo con ing, ese adjetivo va a describir al objeto, ¿sí? Y si se dan cuenta, en el caso del adjetivo que describe al verbo, no lleva pues nada, no lleva ningún conector, no lleva nada. En el caso del adjetivo que describe a la persona, lleva a veces un conector. And that's it. Ahora, recordemos que esta es como la regla general de los adjetivos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes adjetivos. Por ejemplo, eh, que se pueden, nos describe en qué situación nos encontramos. Por ejemplo, this movie is overrated. Esta película está sobrevalorada. Ajá. This director is an overrating person. Este director es una persona muy sobrevalorada. Ujú. Así es como lo podemos entender. Y esto está más fácil todavía. Y ya, eso sería generalmente la explicación, ¿no? Em, Respondiendo a la pregunta de Santiago, pues todavía vamos a hacer las dos actividades que están acá y con eso terminamos la clase de hoy.